Facultad, muy bienvenidos a esta sesión del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Preside la sesión el doctor Alfredo Adam, que es el coordinador de nuestro seminario y además presidente de la Academia Universitaria de Fiscalización. El doctor Adam, una personalidad de alta distinción en nuestra máxima casa de estudios, fue director de nuestra facultad, presidió la Junta de Gobierno, presidió el patronato universitario, es maestro emérito de la universidad y ahora consagra su sapiencia, su experiencia en las actividades de este seminario, que son por ello extraordinariamente notables y reconocidas por la comunidad académica y por la comunidad social en general. Nos complace mucho, como lo expresará enseguida el doctor Adam, anunciarles que inmediatamente después de la disertación de la doctora Arcelia Quintana Adriano, que es nuestra distinguida expositoria de este fin de actividades del año 2018, que disertará sobre los retos de los tratados comerciales frente a la crisis financiera global, con énfasis en el caso de México, nos instalaremos en una sesión solemne, breve, lo cual no le restará solemnidad, para recibir como nuevo miembro del número de la Academia al doctor Alejandro Romero Gudiño, que se encuentra también aquí presente entre nosotros. Vamos a tributarles un abrazo a nuestros tres distinguidos colaboradores, abrazo que se exprese en un muy caluroso aplauso. Doctor Adam, ¿quisiera usted dirigirnos unas palabras, por favor? Es muy activo y es muy interesante el programa de actividades que nuestro seminario culmina en este año. Este evento tiene una alta significación. Este año de 2018 estamos cumpliendo no nada más con nuestro compromiso, sino con creces en la impresión de nuestras conferencias. De cada conferencia se saca un libro y este libro también puedo comentarles que ya está en impresión, autorizado por la UNAM, el libro con las 11 conferencias, los 11 libros del 11 al 21, ya está en proceso. Y podemos mencionar algunos de nuestros autores, pero el 21 es el del doctor José Narro, el 20 es de Sergio García Ramírez, y pura personalidad que hemos invitado, y ahora estamos aquí con Arcelia Quintana. Vamos a tener el privilegio de escuchar a la eminente profesora emérita de la UNAM, reconocida académica de nuestra facultad, consejera de nuestro seminario y miembro de número de la Academia Universitaria de Fiscalización. Me refiero a la doctora Arcelia Quintana Adriano, que disertará sobre los retos de los tratados comerciales frente a la crisis financiera global y compartir con nosotros su erudición, su experiencia y sus vastos conocimientos. Al término de la conferencia, como ya lo dijo Jorge Barajas, nos instalaremos en sesión solemne para recibir al doctor Alejandro Romero Gudiño como nuevo miembro de número de la Academia, que agrupa a destacados y reconocidos profesionales. Como ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización es uno de los 23 seminarios permanentes adscritos a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual articula sus tareas en torno a la innovación académica, al fortalecimiento institucional, en concordancia con el plan de desarrollo establecido en la Rectoría de la UNAM.
Quiero decirle que es una de las academias más jóvenes y con toda razón somos los más activos, y hemos publicado mucho más que todos ellos. El seminario tiene su sede permanente en esta Facultad de Contaduría y Administración. Las actividades del presente año que se concluyen esta tarde-noche, han incluido desde su fundación en septiembre del 2014 la realización de conferencias, ciclos de charlas en el Senado de la República, mesas redondas y otras actividades de alto nivel académico. Además, hemos realizado una intensa actividad editorial a partir de la creación de la serie de cuadernos de gobernabilidad y fiscalización, que hasta la fecha han publicado 21 títulos, complementados con 2 libros editados bajo el sello editorial de la UNAM que integran los contenidos de las conferencias impartidas. Y otros 2 nuevos tomos por el fondo editorial de nuestra facultad que abordan los temas de control interno y sucesión en las empresas familiares. Están en proceso, de las empresas familiares está en proceso. Debido a la relevancia de sus áreas de estudio y a la aportación de sus desarrollos conceptuales, pueden dar a la gestión gubernamental y empresarial en nuestro país. Nuestras publicaciones están a disposición de todos los interesados en la página del seminario, el SUC, Seminario Universitario. Están para entrada gratuita, no cuesta, y pueden consultarlos y es interesante. Además, en la inversión impresa, que considera un tiraje de 1,000 ejemplares que se distribuyen a profesionales de alto nivel de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro país, así como de empresas e instituciones académicas a nivel nacional vinculadas con nuestras investigaciones y ponencias. Quiero decirles que la facultad es líder nacional de las escuelas de Contaduría y Administración de la República Mexicana. Se mandan a todas las universidades de toda la República, son más de 300 que se dan clases de Contaduría y Administración. Esto independientemente que también como la facultad es líder en Latinoamérica, se mandan a las universidades de Centro y Sudamérica. Y realmente tenemos una gran divulgación. Podría yo mencionar algunos de los autores que han dejado su trabajo, y ya mencioné al doctor Narro, Luis Raúl González Pérez, Francisco Suárez Dávila, José Fernando Franco González, ministro de la Corte, Salo Gravinsky, Manuel Aguilera Gómez, etcétera, Ricardo Varela Juárez, Antonio Pulido, que es el líder mundial de Montes de Piedad, al final de cuentas. Manuel Aguilera otra vez, Jesús Hernández Torres, Muna Buchaín, Jorge Barajas, Miguel Concha. O sea, tenemos una cantidad de disertaciones y publicaciones que lo que realmente estamos dejando huella de lo que queremos dejar huella, que es gobernabilidad y fiscalización. Y como gobernabilidad y fiscalización es todo, pues nos podemos meter donde queramos. Y en esta ocasión, pues tenemos una conferencia interesante de nuestra maestra Arcelia Quintana, y yo le pido que Jorge Barajas nos haga una semblanza muy breve de nuestra distinguida conferenciante. Con mucho gusto, doctor. Permítanme antes agregar a los saludos que les hemos ya expresado a los distinguidos participantes de esta sesión, y especialmente recibimos con mucho gusto la presencia del doctor Miguel Concha Malo, distinguido catedrático de la UNAM y de nuestra facultad, quien preside el grupo de investigación de ética pública de nuestra academia. También nos acompaña el maestro Rafael Morgan Ríos, ex secretario de la Función Pública, quien, siendo también miembro académico fundador de nuestra academia, preside el grupo de investigación sobre control interno y es el autor, con otros maestros, del libro al que se refirió el doctor Adams sobre control interno. Nos da mucho gusto saludar también a la licenciada Ana Laura Arratia,
subsecretaria todavía de la Función Pública y presidenta del grupo de investigación sobre los órganos internos de control de nuestra academia. Tengo el honor de presentar a ustedes a la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano. Su destacada trayectoria como académica de nuestra universidad se inició en mayo de 1968 en la Facultad de Derecho, en la cual ha impartido asignaturas de Historia del Pensamiento Económico y Teoría Económica como adjunta del profesor. Posteriormente, ya como profesora titular, recorre el camino académico de niveles A y B, como profesora de carrera titular A, B y C, impartiendo las materias de Derecho Mercantil, títulos y operaciones de crédito, contratos mercantiles, sociedades mercantiles, teoría económica, régimen jurídico de comercio exterior, contratos mercantiles y concursos mercantiles. Su amplio ímpetu y vocación docente la proyecció a desempeñar labores académico-administrativas en la Facultad de Derecho, como directora interina del Seminario de Derecho Mercantil y otras altas responsabilidades. Su formación académica en estudios profesionales de posgrado y doctorado realizados en la UNAM siempre han estado complementados en el ámbito internacional y nacional, ya que realizó diplomados en Ciencias Económicas y Cooperativismo en una universidad alemana, cuyo nombre no sé si voy a poder leer bien, Friedrich Ebert Stiftung von Bad Godesberg, ¿bien? Y Cooperativismo Agrario en la Confederación Histadrut de Israel. Asimismo, cursó el Diplomado Interamericano de Administración Gubernamental, Sector Agrícola, en la Escuela Nacional de Agricultura, Centro de Economía Agrícola del Colegio de Posgraduados de Chapingo. En el ámbito internacional, en 1983, siendo sede la Facultad de Derecho de nuestra UNAM, se constituyó la International Academy of Commercial and Consumer Law, siendo miembro fundador y actualmente su presidente, cuya reciente 19ª conferencia bianual se celebró en la Universidad de Durham, Reino Unido. La doctora Quintana siempre ha tenido presente el manifestar y aportar su gran experiencia y al materializar en sus obras escritas la gran vinculación amplia y fundamentada en el binomio de la docencia y la investigación. Ha publicado libros que son textos de obligada lectura y consulta en el ámbito mercantil, consultados permanentemente por abogados, investigadores y alumnos no solo del campo del derecho, sino de carreras afines. Ha recibido recientemente el reconocimiento al mérito universitario por sus 50 años de labor académica. Y nuestro Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización se honra en contarla como miembro de su consejo directivo y como académica de número de su Academia Universitaria de Fiscalización. Esto es una apretada reseña, doctorada, no la pude reducir más, pero queda mucho más por decir. Pero nos proyecta una parte de la vida académica de doña Arcelia, que en su totalidad fue analizada por las comisiones y ratificado por el Honorable Consejo Universitario de la UNAM en su sesión del 9 de diciembre de 2010, en la que se le otorgó el máximo reconocimiento de nuestra institución, el de profesora emérita. Felicidades y gracias, doctora. ¿Prefieres hablar? Yo prefiero desde aquí, pero no sé si tapo la pantalla. Haz un poquito más para acá. No, estás chaparrita, ¿no? Ah, bueno. Haz un poquito más para acá. Esta. Mi querido Jorge, muchas gracias.
Y acerca tu voz. Ok, sí, no hay problema. El tema, ¿se escucha bien? Sí. ¿Ahora sí? Bueno. El tema de los retos de los tratados comerciales frente a la crisis financiera mundial es un tema amplísimo, con muchas aristas. Cada punto amerita casi una conferencia, y no precisamente de corto tiempo. Así es que yo no voy a seguir las láminas. El que tenga interés, ¿sí? ¿Está bien? El que tenga interés, basta con poner atención en lo que voy desarrollando, que va a ser exactamente lo mismo, solo que en apretada cápsula. Para tal cosa, yo ya voy a poner aquí mi cronómetro, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo estoy pensando dividir la exposición en los siguientes aspectos. En primer término, nosotros tenemos que ver que los tratados comerciales son instrumentos jurídicos que contienen todos los acuerdos a los que llegan las partes y que quedan plasmados en forma de cláusulas. Estos pueden ser bilaterales y multilaterales. Nosotros tenemos mucho conocimiento sobre un tratado multilateral, que es el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. En este tratado, fundamentalmente en el capítulo 14, están divididos además, entre paréntesis, en capítulos. Cada capítulo abarca un tema que nutre la actividad comercial. Estos tratados, en tratándose del tema frente a la crisis financiera mundial, nosotros vamos a dirigirnos exclusivamente en el capítulo 14. No lo voy a desarrollar, porque solo este capítulo sería motivo de un solo seminario. Pero sí quiero que lo mantengan pendiente dentro de esto. Los instrumentos jurídicos que contemplan las cláusulas de los acuerdos parciales, porque forman parte de grandes discusiones que se ven desembocadas a una simple cláusula. Estas normas y estos acuerdos ya formulados en tratados, vamos a ver más adelante cómo se plasman y cómo pasan a formar parte de nuestras leyes mexicanas. Fundamentalmente, ustedes conocen perfectamente esto dentro del área de la Facultad de Contaduría y Administración, encierra fundamentalmente todo lo que es la actividad comercial. La actividad comercial fundamentalmente se va a expresar y a concretizar fundamentalmente en lo que es una empresa de carácter mercantil. Y la reina de estas empresas es la que conocemos en México como la SA, la Sociedad Anónima. Entonces, mantengamos en mente que conseguir el equilibrio económico en igualdad de circunstancias para las partes contratantes en los contratos es el arte fundamental de llevarlo en un buen acuerdo. El principio que impulsa estos acuerdos son siempre la libertad de comercio, manejándola como la llave del desarrollo, la posibilidad de conseguir nuevas oportunidades, más empleos, ingresos para la población.
Pero ahora veamos cuál es el concierto que se maneja en esta materia. No nos olvidamos de los tratados. Lo manejamos y lo dejamos ahí y lo vamos a retomar más adelante. El mundo tiene dos grandes experiencias que han servido casi siempre. Estas experiencias que de momento son inoportunas, nefastas, negras, que todos tememos, al final de las etapas en que nos dura cruzar en estas aguas, llegamos en sí a tener una serie de experiencias. Esas experiencias son las que nos han servido y hemos venido retomando para dar pasos hacia adelante y seguir caminando sin tener tropiezos que vayan a chocar con estos equilibrios económicos que buscan los países para beneficio de sus poblaciones. Así, la Primera Guerra Mundial nos dejó como premio, entre comillas, de la experiencia vivida, una organización mundial que se mantuvo en mente, en donde se reunieran todas las naciones en reuniones como esta y se discutieran los problemas, se pusieran de acuerdo, se aplicaran las soluciones y pudieran seguir adelante. El objeto fue determinar la paz. Pero sorpresa, no se nos vuelve a presentar en los 40 a inicios la gestación de lo que llegó a ser la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como experiencias que la reunión esta de la primera parte de las asambleas generales del mundo se reunieran. En ese primer momento no llegó más de 45 miembros. Y surgen entonces los tratados de Bretton Woods, que reciben, y así se conocen por el lugar en que se dieron. Estos tratados, estos acuerdos, gestaron, propiciaron el conocimiento de tres grandes, primero dos, vamos a hablar de dos grandes fenómenos jurídicos que palió todos los problemas que habían dejado la guerra y que el principal objetivo era restaurar las economías de aquel lugar. Esto fue precisamente lo que se llamó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, Naciones Unidas, dentro de su organización interna, creó un comité, una comisión, que es la que trata de armonizar las normas que emanan de estos organismos a nivel de todos los países, con el objeto de llevar a la práctica un solo lenguaje, que lo mismo conozca Perú, que conozca Alemania y que platiquemos en los mismos términos. Al respecto, déjenme decirles que uno de los documentos que se facilitó para llegar en parte a un primer instrumento armonizador fue la letra de cambio. Todos los acuerdos que emanaron de las reuniones de trabajo fueron recogidos y incorporados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito mexicana.
México ha sido muy obediente y muy cumplidor. Inmediatamente incorpora a sus leyes y es una de las razones benéficas hasta cierto punto, porque no podemos decir que tenemos conflicto de leyes. Esa es una razón muy buena. Bien, yo le voy a pedir a la licenciada Beatriz Ruelas, que es mi asistente y me ayuda con los acetatos, que ella vaya siguiéndome y vaya aventajando, porque yo no voy a hablar conforme cada una de las láminas, sino que vamos a hacer una armonización también de las instituciones. Entonces, en Bretton Woods nace el Fondo Monetario Internacional, que está integrado, fíjense, a veces yo me pongo a meditar por qué Naciones Unidas tiene 193 países miembros y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen 189. Es muy poquita la diferencia de algunos países que no están incorporados. Para estar en el Banco de México, en el Banco Mundial, hay que estar inscrito en el Fondo Monetario Internacional. Aquí es donde han nacido todas las normas que giran en torno a cómo debe moverse el dinero y el crédito. Pero además tienen fundamentalmente en mente la transparencia. Para tal cosa, también el Fondo Monetario y el Banco Mundial, los miembros que son semejantes, son los mismos, probablemente cambia el nivel. En tanto que en el Fondo Monetario México mande a su secretario de Relaciones o al de Economía, para las reuniones del Banco Mundial necesariamente tiene que ir el gobernador del Banco de México. ¿Por qué? La estructura que tenemos en materia financiera nos pone un organismo autónomo, que es el Banco de México, cuya designación depende totalmente de una propuesta del titular del Poder Ejecutivo, sometida a la consideración del Congreso de la Unión. Este es el que decide de una terna y es un proceso que si no está bien esa terna, tiene que, etcétera. No se los platico porque el tiempo nos gana. Entonces, una vez que el gobernador del Banco de México es el que va, él es el que trae y él es el que lleva todas las consideraciones que en materia económica financiera deba de tratarse y someterse, plantearse sobre la mesa a los otros también, que se pueden llamar gobernadores o se pueden llamar presidentes de banca central, etcétera. Todos los países hemos analizado tienen la misma estructura. Todos los países tienen un banco central, una banca comercial, una banca de desarrollo, tienen también unas entidades que apoyan ambos, un mercado de valores, un mercado de seguros y fianzas. Nosotros lo tenemos perfectamente bien estructurado, por ahí en su momento les pasarán la lámina. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? Que al traer las políticas ya digeridas, una vez que se plantearon todos los problemas que México tiene y analizan y cruzan información y coincidentemente todos los países tienen los mismos problemas, tratan de encauzarlos, armonizarlos y conducirlos a un acuerdo parcial que una vez que se ponen de acuerdo, lo dictan, lo redactan, lo revisan,
lo aprueban y lo firman. Esto lo hace una comisión especial. La suma de estos múltiples acuerdos son los que se acumulan en el documento llamado, que también puede ser un acuerdo general o un tratado, que a la vez tiene otra ley de tratados que también se dio en Viena para que todos los países de la misma forma hagan los tratados. Y para evitar que haya algún movimiento incómodo para el resto de las economías, acuérdense, el objeto de estas instituciones es que haya economías equilibradas, sanas y transparentes. Y esos son los principios. Entonces surge posteriormente, ya en el año de 74, otro comité que se reúne en Davos, que también está en Suiza. Este comité tiene por objeto las auditorías que se llevan a cabo en todas las economías. ¿Y por qué va a tener ascendencia estos organismos internacionales en las funciones y economía interna? Por una razón. Porque ¿de dónde creen que piden prestado, por ejemplo, México, cada que necesita completar el dinero suficiente para manejar sus ejercicios fiscales? Dos caminos: o préstamos o colocación de títulos de crédito en el mercado de valores para recuperar. ¿Y en qué se fundamenta? En los activos de México. ¿Y en dónde están los activos de México? Se plasman en estas leyes que se manejan anualmente, que una de ingresos y otra de egresos, que tienen su respaldo en los informes y en las contabilidades de Secretaría de Hacienda y Banco de México. ¿Y cómo se maneja la Secretaría de Hacienda para supervisar internamente? A través de sus comisiones de vigilancia. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR famosa, la CONDUCEF, y también debido a otra crisis, la de 94, nace otra institución que es el famoso IPAP, para proteger las crisis bancarias. A imagen y semejanza, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional integran estas auditorías a nivel mundial. Y vienen a auditar no a los bancos, sino a la Secretaría de Hacienda, que es la receptora de las líneas de crédito. Pero ¿en dónde queda la fuente que entra el dinero? En Banco de México. Por eso es que Banco de México y la Secretaría de Hacienda tienen una relación estrecha. Bien, pero seguimos a nivel mundial para que vean como espejo cómo se mueve el país. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que sorprenden en una auditoría la malversación de la línea de crédito otorgada? Uno, el documento original que sirve de parámetro para la auditoría es la solicitud de crédito que hace el país, en este caso México, en donde dice para qué lo quiere, cómo lo quiere y cuáles son los activos con los que responde. México cambió en el tiempo también de manejar una economía de sustitución por la actual, como también desapareció el patrón oro por lo actual.
¿Y qué es lo que manejamos actualmente? Actualmente tenemos en nuestras balanzas o en nuestros estados financieros exclusivamente movimientos virtuales. ¿Creen ustedes que se mueve el dinero? No se mueve. No hay. Lo que se mueven son números en los estados financieros de cada parte. Pero de que reciban sonantes y contantes, nunca. Bien, esto facilita las operaciones. México tiene firmados 12 tratados y su capítulo 14 es el que contempla el aspecto de servicios. Bajemos un poquito. Si ya tenemos un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, y había mucha movilidad en el comercio, que es lo que sirve para la captación de dinero, que va a reflejarse en los activos, y que los activos son los que demuestran a veces las garantías que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con tanto tratado que tiene México? 12 tratados, y en todo se contempla el capítulo 14 de servicios. ¿Y qué pasa con los otros países con tanta actividad comercial que se mueve? Porque acuérdese, están comerciantes que son empresas, están bienes y servicios, caso México, petróleo, minerales, los litorales con caza, pesca, etcétera. Esos son los activos, más la fundamental, lo que pagamos todos los mexicanos, los impuestos. Todo esto hace los activos de lo que es el país, y ahorita regreso sobre esta ley. Entonces, ¿qué es lo que acontece a nivel mundial? Que este organismo de vigilancia, de transparencia, de buen aprovechamiento de las líneas de crédito, tienen que reflejarse para manejar prudente y transparentemente esos préstamos. Entonces, ¿qué es lo que vigila? Audita que su dinero se canalice, que es el dinero de todo el mundo. Así como la banca comercial tiene el dinero de todos los mexicanos que lo ponen en los bancos, a nivel mundial, este dinero que ponen todos los países es el fondo o los activos que se dan en préstamo, por los cuales se cobra interés, porque este banco también vive de los intereses del mundo que capta a través de todos los países. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que en el momento que capta esta comisión, este comité, en estas auditorías, que no se está jugando limpio, que se pide para una cosa, pero se use para otra, inmediatamente van a exigir la devolución de los préstamos. Entonces todos se cuidan de emplear a como piden el dinero. Bien, ¿qué pasaría si este comité no supervisara y no recuperara la cartera? Llega a la quiebra. Y lo que se trata de evitar son las quiebras, las crisis, para evitar las quiebras del mundo. Y ya vimos que nace precisamente este grupo de 10, que son Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Japón, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos de América. Le llaman grupo de los 10 y todavía no averiguo porque son 11. Bien. Entonces, ese es el objetivo. Entonces ya quedamos claros. Nos falta captar qué pasa con la actividad comercial, que es la productora de todo el dinero del mundo, a través de miles de empresas también.
que también se ponen de acuerdo para que operen del mismo modo. Y entonces, ¿cuál es la razón que se ponen de acuerdo? ¿Cómo lo hacen? A través de los tratados, de acuerdos o leyes modelo. México adoptó la ley modelo de concursos mercantiles, pero otros países la adaptaron a la idiosincrasia política social del país, y otros más hacen una diferente, pero todas deben conservar los principios generales que alimentan, que es que las empresas no quiebren, que las empresas produzcan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Surge otra normatividad, ¿cuál? Los apoyos de poder judicial transfronterizos. Y también están en este capítulo 14 de los servicios. Porque la actividad comercial produce, aunque no quieran, muchos problemas, y esos problemas pueden llevar a la quiebra. Para evitarla, mejor ponernos de acuerdo con los acreedores y demás. Bien, entonces, surge a través de todas las experiencias tenidas, surge precisamente el organismo conocido como Organización Mundial de Comercio. Y todas las crisis que tuvimos entonces ya tienen 3 patitas que sostienen al universo comercial, financiero, político y social. ¿Cuáles? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio. Entre estos 3 hay tratados también para ponerse de acuerdo cómo funcionan y demás. Es larguísimo entrar en detalles. Entonces, si ya tenemos estos 3, existe además una Cámara Internacional de Comercio, la que ventila todas las controversias. Y ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? No hubo tiempo de enseñarles, pero entramos a algo que conocemos y que algo va a tener que ver nuestra academia: la gobernanza. ¿La gobernanza es igual que gobernabilidad? No, pareciera, pero no. La gobernanza a nivel mundial en el sistema financiero se manifiesta a través de estos 3 organismos que les he platicado. Buscan la adopción de soluciones mediante la consulta, el diálogo, el intercambio, el respeto mutuo entre diferentes derechos nacionales. Tratan de obtener acciones conjuntas que los beneficien ante la perspectiva de la globalización. Otro fantasma. ¿Qué es la globalización? Pues muy simple entenderlo y conocerlo. La globalización, en esta nueva movimiento económico en donde los mercados han crecido porque los usuarios lo han hecho y las distancias se han acortado, es más rápido resolver cualquier cosa. Y tiene en el trasfondo algo más importante, que es los avances tecnológicos de la cibernética. Imagínense. Y ya nosotros todavía estamos hablando ahorita de esto, en tanto que a la vuelta de la esquina, empresas físicas no van a encontrar. Bancos físicos no los van a ver. Movimientos cibernéticos, muchos. En fin, entonces los principios de la gobernanza es la equidad, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de Derecho, de modo que sea efectivo, eficiente
y duradero. Y fíjense las características: legitimidad, transparencia, responsabilidad, equidad y eficacia. Lo conocemos todos, ¿verdad? Hay mucho. Ahora, veamos cuántas crisis hemos tenido. Desde 1929, el crack famoso que han visto muchas películas. Luego en 44, cuando surgen los acuerdos de Bretton Woods, que precisamente es origen de todo lo que hemos hablado. En 71, que fue el fin del sistema de patrón oro. En 73, la crisis petrolera. En 79, la revolución iraní que nos pegó. En 1980, la invasión de Irán por Irak. En 1987, el lunes negro. En 1994, la crisis del peso mexicano. En 1997, la crisis de Asia. En 1998, la crisis del rublo. En 2000, la crisis de la .com. En 2001, los atentados del 11 de septiembre. En 2002, la crisis de Argentina. En 2007 a 2010, la gran recesión. En 2009 a 2010, la crisis de la deuda europea. En 2010, guerra de divisas y desequilibrios mundiales. En 2012, la crisis de la deuda soberana de Europa. En 2014 a 2016, reajustes de los precios mundiales de productos básicos. En 2017, repunte del comercio mundial. Podría mermar si aumentan las tendencias proteccionistas. Y además está la amenaza actualmente de los aumentos de intereses. ¿Qué significan aumento de intereses? Salen volando los capitales, les ponen ala. Y ahora veamos el sistema financiero mexicano. Es un reflejo de todo lo que les he planteado. Es muchísima gente, pero tiene la ventaja de tener la obligación de mantener el equilibrio monetario, el equilibrio crediticio, el equilibrio de los flujos de dinero y crédito para no ahogar la economía, y se ve anualmente cuando se aprueba la ley de ingresos, es donde queda con. Si ustedes quieren saber cómo va a financiar México, ahí están todos los renglones que contemplan la economía. ¿Cómo lo va a gastar? Lo vemos por otro lado. Y claro, podríamos entrar al análisis monetario para ver si realmente se gasta o no se gasta en lo que dicen que lo van a gastar. Pero pues ahora vamos a ver cuáles son las reformas, si es que vienen reformas, y además me faltó precisarles algo. México jerárquicamente en la aplicación de las leyes constitucionalmente lo tiene determinado. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la máxima que controla. De ahí emanan las leyes secundarias.
Pero antes de esta están los tratados internacionales. No da tiempo de que les explique cómo es el flujograma de los tratados, pero sí les digo esto. El tratado, ya vimos las comisioncitas por cada punto, tiene las cláusulas. Cuando ya están completos todos los puntos de acuerdo, entonces se reúne el segundo nivel de funcionarios del país, o sea, los secretarios de Estado. Cuando ya ellos, todos del mundo, de los 190 y tantos países, dijeron estamos de acuerdo, entonces ese estamos de acuerdo, se reúnen todos los presidentes o los titulares o secretarios de Estado de los 190 y tantos países, lo firman y luego el brindis. ¿Se aplica a México? Hasta ahí no. Este acto se le conoce como referéndum, o sea, el presidente de la República tiene la aprobación para suscribir de entrada ese documento que se llama tratado. Lo trae México, lo canaliza al Congreso, ya el Congreso tiene que analizar a través de sus comisiones y pleno el contenido. Aprobado, regresa y se publica. Eso ya es ley para México. De ahí los legisladores pueden modificar las leyes secundarias de la Constitución o simplemente hacer la referencia al tratado. Así es como se aplica. Y entonces me falta ir a lo mero bueno, porque todo esto es para que conocieran cómo es que se mueven las finanzas. Por ahí, ¿tú pasaste láminas de esas de aprobación? Bueno, eso. Ahora bien, gobernanza no tuvimos ninguna duda, pero hay algo que sí me gustaría tratar con ustedes. Vean. En este momento, si queremos pensar en la organización política del mundo, tendríamos que llegar a la conclusión de que todo esto que les dije es la gobernanza. Pero, ¿qué tipo de, qué legitimidad, qué personalidad acredita a estos organismos? ¿Habrá uno, como en México, que tenemos un presidente de la República? No. Es el nuevo modelo de gobernar a través de discutir, de plantear, discutir y aprobar y llevar a un acuerdo general los acuerdos particulares que se toman y plasmarlo en estos tratados. Entonces, ¿qué hace la Organización Mundial de Comercio? Aplica las normas del tratado fiel y estrictamente y comunica al fondo o al banco cuando hay la necesidad de proporcionar dinero para que ese país, si va a pasos, vías de quiebra, se detenga. Si es un país próspero que además va a producir algo que va a trascender en beneficio de la comunidad mundial, se le apoye. De ahí que vemos que hay movimientos mundiales, como por ejemplo actualmente lo del clima o lo del cambio climático que se está dando. Entonces, esta gobernanza
ha roto las barreras tradicionalmente discutidas en cuanto a los límites. Ya no hay límites. Basta mandar un correo, basta hablar por teléfono. Antes era el teléfono, ahora ya tenemos también el teléfono digital que ha revolucionado, etcétera, y bastan segundos para ponerse de acuerdo y sacar adelante. Entonces, se pretende con esto que los países muy pobres sean menos pobres y que los muy ricos compartan la riqueza para que los muy pobres los podamos jalar a ciertos niveles y de esta manera todo mundo esté tranquilo y no haya la posibilidad de otra guerra. Entonces, mis reflexiones son en ese sentido y las voy a leer y con esto llegaremos a las conclusiones finales, que son los retos precisamente de las crisis financieras, entendiendo por crisis cuando los pasivos, hablo en términos contables, cuando los pasivos son mayores que los activos, sin posibilidad de recuperación, con amenaza de falta de cumplimiento de las obligaciones. Y la falta de cumplimiento tiene dos vías. Una, puede ser que los acreedores den una quita y espera, o puede ser que los acreedores exijan el pago inmediato, lo cual significa quiebra. La quiebra no es tan agradable porque liquidar los pasivos con lo que queda de los activos se vuelven centavos y nunca alcanzan a liquidar los activos. Y entonces paso a leer. La gobernanza mundial debe ser una gobernanza inteligente. Hasta ahí me quedo. El reto es que debemos ser más creativos si deseamos un mayor y mejor progreso. Las crisis han brindado oportunidad para marcar el rumbo de la gobernanza. Ya expliqué la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La hiperinflación de la década de los 20 desembocó, como vimos, en el patrón oro, etcétera, etcétera. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio finalmente dieron como origen la Organización Mundial del Comercio. La crisis financiera de 1907 llevó a crear la Reserva Federal. La Gran Depresión lo llevó a modificar radicalmente la regulación financiera al promulgar la Ley Glass-Steagall 1933-1999, que fue la que separó la banca comercial de la banca de inversión. Nosotros tenemos un terreno de lo que es la banca comercial y otro de lo que es el mercado bursátil. En la crisis de 2008, por primera vez se convoca a una cumbre del Grupo 20 en donde se logra el compromiso de aplicar estímulo fiscal coordinado, de no recurrir al proteccionismo. El resultado fue que en lugar de otra depresión se tuvo la gran recesión. ¿Se acuerdan que manejamos ya el planteamiento? Y esto nos lleva a 4 últimas. La gobernanza inteligente, no hubo tiempo de tratarlo, pero la gobernanza en general, actualmente estamos hablando ya de la gobernanza inteligente. Debe darse y prevalecer en la actividad que emana
tanto de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las nuevas formas de gobernanza mundial. O sea, ya no va a ser la guerra por el territorio parcial, sino además ahora será la unión de todas estas economías en beneficio de todos estos países. De ahí que yo planteé a nivel mundial es esta solución, que la gobernanza, para ser gobernanza inteligente, debe combinarse las decisiones rígidas, porque han venido siendo tajantes, con las flexibles, lo que significa que es cierto, la norma pide esto, pero es cierto que este país tiene estas características o estas consecuencias, entonces condescendamos y aflojemos la rigidez de estas normas. Las crisis financieras mundiales, al repercutir las consecuencias en los países del entorno en que se dan, propician el proceso de armonización y saneamiento que conducen a las reformas del marco jurídico aplicable a los tratados internacionales y de los cuales a la vez emanan las normas que rigen los fenómenos financieros, comerciales, económicos y políticos de los países beneficiados. Fin. La profundidad y extensión del acervo de conocimientos y de formación tan amplia y tan compleja precisaría para cada uno de nosotros en profundos estudios muchas horas, mucho tiempo de estudio. La doctora Quintana, nuestra excelente académica, nos ha permitido acercarnos lo puedo hacer. en una visión global, Sí, ya te en tengo unos el cuantos artículo. minutos, no más de 60, a esta importantísima información. Nada más lo voy a que nos afinar porque interesa a todos y cada uno, muchas cosas, pero particularmente, como ella lo contenido, subrayó pero no a estoy lo largo todo. de su Déjame que disertación, te lo apula a porque los corregí contadores unas públicos, cosas, ¿sí? a los Te lo licenciados en mando mañana administración, si quieren. a los licenciados en informática, a los expertos en negocios internacionales, justamente las especialidades que nuestra facultad brinda. Gracias, mi querida doctora. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Pero, y traté de comprimir esto realmente, fueron muchos años resumidos en 46 minutos. Bueno, pues digo, la verdad es que tenemos una cantidad de información sensacional. Académicamente lo vamos a reproducir. La maestra tiene un documento que lo vamos a editar y obviamente lo incluiremos dentro de nuestros cuadernos y en su momento formará parte de nuestros libros. Alejandro. El doctor Adam nos refirió en sus palabras introductorias que el seminario ha publicado en su serie de cuadernos 21 títulos. El título número 22 correspondrá precisamente al
texto del doctor Alejandro Romero sobre control parlamentario de la fiscalización y agenda para la política de combate a la corrupción, que fue el tema de la conferencia que nos presentó en este seminario el pasado mes de agosto. El cuaderno número 23 se referirá a una gran empresa mexicana con presencia internacional, muy atenta a las recomendaciones de la doctora Quintana, por el presidente de la empresa Alsea, Ricardo Tejado, y el cuaderno 24, con la autorización de la doctora Quintana, pues nos permitirá presentar a ustedes su disertación que hemos grabado. Desde luego, las láminas que nos han ilustrado ahora la conferencia las pueden consultar en la página del seminario SU. Pero pasamos pues a la investidura del doctor y podríamos invitar, Alfredo Ada, a nuestros distinguidos académicos que están aquí a que suban a acompañar a Por favor, si nos Alejandro. acompaña. También. Digo, los que estamos aquí vamos a darle el reconocimiento al doctor Alejandro Romero Gudiño y le damos la bienvenida a esta academia. Y realmente con mucho orgullo se mandaron a hacer estas medallas, estas veneras, y realmente dice Academia Universitaria de Fiscalización, trae una mezcla del escudo universitario y de la facultad, y en el reverso dice doctor Alejandro Romero Gudiño, académico de número 2018. Muchas gracias, felicidades Alejandro, que la luzcas con orgullo y esto te permite que en cualquier ceremonia universitaria puedes portar la medalla, pero también puedes portar la toga y el birrete. En caso de que no lo tengas, aquí te las podemos prestar. Muchas gracias. Pero eso ya es con todo y sus ínfulas. Le llaman las ínfulas. Las ínfulas son los hilitos que caen del birrete. Entonces eso viene de la época y eso es un modelo que seguimos de Salamanca. Y la universidad viene de Salamanca de más de 500 años, la restauró y la reorganizó Justo Sierra en 1910 y con mucho orgullo en 1929 la facultad, que va a cumplir 90 años el año que entra, vamos a festejar la incorporación de la Facultad de Comercio y Administración, porque así se llamó en 1929, aunque no teníamos posgrados ni nada, pero se llamó facultad. 1929 es algo que nos debe enorgullecer y estableceremos y ojalá y más adelante podamos hacerles llegar la memoria, porque está elaborándose la memoria ya de los 90 años de nuestra facultad. Pues con mucho gusto, Alejandro. La medalla es de plata con baño de oro, entonces se acepta cualquier empeño en caso de Eso necesidad. Le agrega valor y fueron, tenemos ya, ¿cuántos son? ¿Cuántos tenemos miembros ¿De la academia? ¿Cuántos miembros en la academia? 52. 52 miembros. Entonces, el miembro número 52, Alejandro, bienvenido. Y una responsabilidad, porque ahora hay que producir y trabajar. Y seguir trabajando, claro que sí. Y bueno, Alejandro, Muchas al gracias. extenderle a Alejandro Romero nuestra felicitación, queremos hacer la patente igualmente a su distinguida y bella familia, señora Romero, sus hijos, su yerno y
Alejandro, pues no sé si tú quisieras decir unas palabras de ingreso, con mucho gusto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Desde luego constituye el más alto honor académico que me han conferido. Seguramente después de la obtención de un grado académico de doctorado, y tengo el privilegio también de un postdoctorado, esta distinción constituye para mí el más alto de los honores académicos que he recibido. Desde luego mi compromiso, don Alfredo, será incorporarme activamente a la academia, y para ello solamente mencionaría, estando presentes académicos tan distinguidos, alguna oferta en 3 vertientes que me gustaría seguir trabajando. Mi línea académica, mi línea profesional ha sido y debe de seguir siendo el combate a la corrupción. ¿En qué vertientes me gustaría impulsar en la academia universitaria de gobernabilidad y fiscalización mi actividad? En primer lugar, para consolidar al combate a la corrupción como una política de Estado, no solamente con la fuerza del término, sino con las leyes generales que le han dado vida, que implican la participación de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes, y precisamente con una magistral conferencia de doña Arcelia Quintana, también compromisos internacionales, a los que en materia de corrupción se han suscrito con la OCDE, la OEA y la ONU. Ahora tenemos un nuevo impulso muy alentador. Por primera vez en este nuevo Tratado de Libre Comercio hay un capítulo dedicado a la corrupción, con 11 referentes que servirán como compromisos de este instrumento internacional. En segundo término, deben servir para llevar a la legislación nacional algunas adecuaciones. Y tercero, y muy importante, una fuente de convencionalidad. Esto implica que estos órdenes de gobierno, estas instancias participantes, promuevan la adopción de estos compromisos internacionales. Adicionalmente, en esta política de Estado, también en la reciente celebrada Cumbre de las Américas, se suscribieron 10 compromisos, que también serán referentes importantísimos. Justo señalar que ha sido el gobierno del presidente Peña Nieto y la titular de Función Pública, la maestra Arely Gómez, quienes han promovido activamente en los foros internacionales estos, en suma, 21 referentes. La segunda vertiente, don Alfredo, doctor Barajas, amigo secretario técnico, en donde yo quisiera también participar, es que si bien están las instituciones dedicadas al combate a la corrupción e integradas en un sistema, lo que hace falta es una agenda de pertinencia, una agenda que permita darle la vuelta con mayor eficacia al combate a la corrupción. Las aportaciones de este seminario universitario, don Alfredo, serán torales, desde luego torales, y cuente conmigo para ir construyéndolas. Y en tercer lugar, tiene que ver con la ponencia que ya tuve el honor de expresar en este mismo foro. Creo que del combate a la corrupción tenemos que transitar ahora a una cultura de la integridad. Integridad que tenga como elementos la rendición de cuentas, se le suma la ética, se le suma la competencia, hacer bien las cosas, y le restaríamos en esta fórmula, una resta virtuosa, el combate efectivo a la corrupción. De manera que precisamente como lo planteo en este cuadernillo 22, que también me halaga infinitamente su edición, transitar de una política de combate a la corrupción, aunque sea de Estado y no es cosa menor, a una cultura con la sociedad, una cultura de la integridad. Es así, don Alfredo, distinguidos académicos, como planteo mi oferta inicial de ingreso a este seminario y seguramente mi permanencia. Muchas gracias.